La palabra de Dios, Juan, capítulo 1, versículo 29 hasta el 34. Vamos a leer intercalado. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fueseis manifestado Israel. Por este vine por bautizo con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendió del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Vamos a decir dos veces: el Padre Dios es quien testifica, es el quien determina toda la voluntad. Vamos a decir dos veces: el Padre Dios es quien determina toda voluntad. El Padre Dios es quien determina toda voluntad. Así es, Dios Padre es quien determina toda la voluntad. Nosotros tenemos que conocer a Dios. Nuestra fe es conocer a Dios. Pero hay algunas personas que se enfocan solamente en la conciencia, o digamos, o en las diferentes cosas, digamos, en el culto y estas diferentes cosas. Entonces estamos malinterpretando esto. ¿Por qué? Porque eso solamente serán un tipo de acciones religiosas. ¿Por qué son las acciones religiosas? Son cosas que uno hace como si fuera un tipo de conciencia, y todas estas cosas son enfocadas solamente en estas cosas. Pero queridos hermanos, ¿nuestra fe qué es? Nuestra fe es creer en Dios, en conocer a Dios. Si nosotros no conocemos a Dios, es la incredulidad. Jesús, ¿qué fue lo que dijo delante del Padre? La vida eterna, ¿qué es? Es conocer a Dios y al Hijo que fue, a Jesucristo que fue enviado. Por eso Jesús volvió a decir esto: solamente que la vida eterna es conocer a Dios viviente y conocerle a Él, a Jesucristo. Así fue como Él dijo. En el día de hoy, nosotros tenemos que ser sinceros y dar todo nuestro ser al conocer a Dios. ¿Por qué? Porque si no conocemos a Dios, caeremos. Si no conocemos a Jesús, no vamos a poder continuar en nuestra vida de fe. Hay muchas personas que creen en Jesús, pero vuelven al mundo. ¿Por qué es esto? Porque no conocen a Jesús, a Dios. Si vemos en las costumbres entre los coreanos, podemos encontrar una ceremonia que se llama Pebek, que es una ceremonia que se hace luego de la boda, en el cual los recién casados saludan a la familia de parte del esposo. Y ahí es un momento en el cual la novia pues entrega el saludo y también se postra ante sus familiares de parte del esposo. Pero entonces, ¿cuánto esa mujer, o sea, esa novia, cuántos nervios y cuántas preocupaciones hubiera tenido ella en ese momento? Y más aún antes, cuando estas ceremonias eran mucho más importantes, en donde la novia trae el honor de su familia en ese momento. Pero entonces, si le preguntan a ella: ¿cuál es su familia? ¿O qué es lo que haces? O pues le pregunta esto y lo otro. Pero entonces, si ella mira a la familia y responde de esta forma y de esta forma, entonces la respuesta que ella da es algo que la familia del novio recordará por toda su vida. Y entonces también, digamos, si sus otros familiares preguntan: ¿quién es ella? Entonces todos les preguntarán: ella es esto y lo otro.
Pero entonces, hoy en día, pues podemos ver que esto ya no es así tan serio y tan como antes. Y nosotros podemos ver que las personas de hoy en día, pues no se enfocan tanto en esto. Pero en el pasado, las personas del pasado tenían pues una gran responsabilidad para poder pues participar en esa memoria y esto. Pero queridos hermanos, así es nuestra vida de fe. En la primera vez que nosotros tenemos experiencia con el Señor, tenemos que saber quién es Dios. Pero hay muchas personas que tienen su vida de fe por más de 10 años y no conocen quién es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero queridos hermanos, nosotros tenemos que conocer. Dios es el Padre y Él es quien determina toda la voluntad. Por eso, esa voluntad que está en el cielo y esa voluntad que será realizada en la tierra, toda esta voluntad fue hecha por Dios. Fue hecha por Dios el Padre. Es esa voluntad que es hecha según a Dios y toda la creación es hecha pues a través de esa voluntad. Nadie ha visto a Dios con los ojos, pero esa voluntad existe. Aunque nosotros no podemos ver a Dios con nuestros ojos y no lo podemos tocar, pero nosotros a través de esa voluntad podemos experimentarlo y así nosotros con nuestra propia mente y nuestro ser podemos sentirlo y podemos experimentarlo. Es algo que verdaderamente existe. Pero si nosotros no conocemos a Dios, si no conocemos esa voluntad, entonces esa persona, la verdad, no tiene la fe. Pero entonces, ¿quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el Hijo de Dios? El Hijo de Dios es quien realiza toda la voluntad del Padre. Aquel que realiza esa voluntad es el Padre. Es el Hijo, perdón. Es el Hijo. Por eso, para realizar esa voluntad, el Hijo morirá e incluso vivirá. Aquel que realiza todo esto es el Hijo. Por eso, el Hijo ha venido a esta tierra para poder realizar esa voluntad en el cielo y también incluso en esta tierra. Él no hace su propia voluntad. También, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Yo no hablo por mi propia voluntad, sino que yo hablo lo que el Padre me ha dicho que hablar. Yo no hago lo que yo quiero, sino que hago lo que el Padre me ha dicho. Y también, ¿qué es lo que nos dice en Juan 6:38? Yo he venido para realizar la voluntad del Padre. Esta es la voluntad del Padre, que es que todo aquel que crea en mí tenga la vida eterna. Por eso Jesús ha venido a esta tierra para poder hacer solamente la voluntad del Padre. Por eso, esa voluntad del Hijo, ¿qué es? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Es hacer la voluntad del Padre. De la misma forma como Él obedeció la voluntad del Padre, Él desea que ustedes y yo obedezcamos y vivamos y nosotros hagamos esa voluntad del Padre para que así nosotros podamos obtener la vida eterna. Esa voluntad del Padre es que todos crean en Jesús y así obtengan la vida eterna. Y así todos nosotros tengamos la redención de nuestros pecados. Esa es la voluntad del Padre. Y Jesús ha venido a esta tierra por esto. Pero también Jesús al orar en el monte de Getsemaní, ¿qué fue lo que dijo? Que no se haga mi voluntad, sino se haga según tu voluntad. ¿Será que Cristo no tiene sus deseos y tiene su voluntad? Claro que sí los tiene. Pero Él vino en esta tierra para poder hacer la voluntad de Dios. Y si la voluntad del Padre es morir, entonces Él morirá, y si resucitar, Él resucitará. Por eso, ¿qué fue lo que dijo? La voluntad del Padre, que es morir, es recibir esa maldición. Si nosotros vemos en Juan 10:17, que dijo, yo para vivir moriré. Por eso, Él ha recibido esa voluntad del Padre, y yo recibo esa voluntad del Padre, que es el morir, y también es el mandamiento de volver a vivir. Así fue como Él dijo. Él vino a esta tierra para hacer la voluntad del Padre. Y también el hecho de que haya muerto en la cruz es también la voluntad del Padre. Pero entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es quien ayuda a realizar esa obra del Padre, e incluso Él ha venido para poder ayudar esa obra que ha hecho Jesucristo al venir en este momento. Él es quien ayuda.
para hacer esa obra. Por eso el Dios Padre no puede hacer su obra si no recibe la ayuda del Espíritu Santo. Si no es por el Espíritu Santo, nada puede ser hecho. E incluso Jesucristo, y si Él no realiza la obra a través del Espíritu Santo, Él no puede hacer la voluntad del Padre. ¿Qué fue lo que es el Espíritu Santo? Él ha venido en nosotros para realizar la obra del Padre. Por eso el Espíritu Santo es aquel que ha venido y ha ayudado a Jesús para que pueda venir en carne y para que Jesús pueda ser concebido. Nosotros sabemos de que para tener un bebé los padres necesitan cooperar entre sí, pero nosotros sabemos de que Jesús ha venido por medio de una virgen y así el Espíritu Santo ayudó para que pueda concebir a Jesús. Por eso Jesús es aquel que es el verbo que han venido, que venirá en carne, aquel que viene del seno del Padre, que estuvo desde el seno del Padre, viene en nosotros, o sea, venga como hombre, y el Espíritu Santo es quien ayudó a hacer esto. Para que Jesús pueda ser hombre, Él quien es Dios, Él aquel que es el Hijo de Dios, y Él viene en carne, es algo que el Espíritu Santo lo ayuda. Él es por eso el Hijo de hombre, y Él también está en los cielos, y Él por toda la eternidad, Él estará como el Hijo del hombre, y Él incluso resucitó como Hijo del hombre, y subió al cielo como Hijo del hombre, y Él dominará por toda la eternidad como Hijo del hombre. Y el Espíritu Santo, que lo hizo Hijo del hombre, Él no cambiará nuevamente. De esta misma forma, Jesús también tuvo en esta tierra su vida pública para poder realizar esa voluntad del Padre. Y también el Espíritu Santo es quien ayuda en esta vida pública de Jesús. Cuando Jesús recibió el bautismo en el río Jordán, Él también recibió en ese momento el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, Él comenzó su vida pública. A partir de ese momento, Jesús, con esa identidad pública, comienza su vida pública. En ese momento, si el Espíritu Santo moró en Él, y el Espíritu Santo lo guió a Él. Si nosotros en Mateos 4:1 que dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo para poder ser tentado, pero en Marcos 1:12 que dice Jesús fue impulsado por el Espíritu Santo. Fue impulsado por el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo, en ese momento el Espíritu Santo lo obró en Él, lo impulsó, lo llevó en Él. También Jesús al echar fuera demonios, ¿qué fue lo que dice? Que en Mateos 12:28 que fue hecho por el Espíritu Santo. Cuando ustedes echan fuera los demonios por el Espíritu, entonces el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. A través del Espíritu Santo, fue impulsado por el Espíritu Santo. También en Hechos 10:38 que dice, como Dios ungió por el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Por eso Jesús, esa obra de Jesús de la vida pública también fue ayudada por el Espíritu Santo, fue hecha por el Espíritu Santo y obró por el Espíritu Santo. Si vemos en Hechos 1, desde el 1 hasta 2, que dice que Jesús, Él enseñó a través del Espíritu Santo y Él enseñó y habló a través del Espíritu Santo. Por eso, toda la obra que ha hecho Jesús es a través del Espíritu Santo, fue ayudado por el Espíritu Santo. Por eso, el Padre Dios es quien determina la voluntad, el Hijo es quien realiza esa voluntad, el Espíritu Santo es quien obra para la voluntad, para que la voluntad del Padre sea hecha y cumplida, y obra en Jesucristo para cumplir esa voluntad del Padre. No, queridos hermanos, nosotros tenemos que saber cómo actúan y en qué posición obran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, entonces, Jesús recibió el Espíritu Santo y Él obró a través del Espíritu Santo y recibió el bautismo en el río de Jordán a través de Juan el Bautista. Pero entonces, ¿qué fue lo que dice? ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo de Juan, que es hecho en agua, y el bautismo a Jesús, que es hecho por el Espíritu Santo?
Jesús recibió el Espíritu Santo, pero este Espíritu Santo es persona, es persona. Si nosotros vemos en el anteriormente a todos los profetas, también fue, pues, vino el Espíritu Santo. Pero cuando estos profetas recibieron el Espíritu Santo, no es que el Espíritu Santo haya salido del cielo y haya entrado en ellos, sino que solamente obró desde el cielo. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Que no hay nadie que vino después de mí. Porque los que vienen antes de mí y los que vienen antes de mí son ladrones y son ladrones. Si nosotros en si vemos en 2 Pedro 1:21, ¿qué fue lo que dice? Que todas las personas que escribieron la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero si vemos en esa Biblia, estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero las personas del Antiguo Testamento quienes escribieron eso fueron inspirados por el Espíritu Santo. También Pablo dijo que él escribió el libro a través de la inspiración del Espíritu Santo. Por eso, estas personas son inspiradas por el Espíritu Santo. También Moisés fue inspirado por el Espíritu Santo, los profetas, también Elías, todas estas personas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Sin embargo, Jesucristo recibió el Espíritu Santo, pero Él fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, al venir en Él, en el bautismo, entró en Él, moró en Él, que esa persona del Espíritu Santo entró en Él. Por eso, entonces a partir de ese momento, el Espíritu Santo comenzó a guiarlo, a dominarlo, y así, como dice, fue impulsado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló a través de él. Por eso, así es como fue llevado por el Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo, luego de que Jesús ascendió al cielo, Jesús ha enviado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ha morado en nosotros y esa persona ha entrado en nosotros. ¿Qué fue lo que Jesús dijo siempre? Cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo, lo guiará a ustedes, los enseñará a ustedes y Él los testificará de quién soy yo. Por eso podemos ver de que Jesús habla del Espíritu Santo como persona. No habla de Él como si fuera un adjetivo, sino que lo trata a Él como persona. Por eso si nosotros vemos en el pasado el Espíritu Santo que las personas en el Antiguo Testamento recibieron y lo que nosotros recibimos es completamente diferente. Las personas que en el Antiguo Testamento, aquellos que recibieron la inspiración del Espíritu Santo, ellos fueron inspirados por Dios para realizar su obra. Fueron inspirados. Pero ese Espíritu Santo que nosotros recibimos, o sea, que los que son cristianos, son personas que han recibido la promesa del Espíritu Santo. Las personas del Antiguo Testamento, ellos no recibieron al Espíritu Santo que había sido prometido, sino ustedes y yo en el día de hoy hemos recibido el Espíritu Santo que ha sido prometido por medio del Padre, por medio del Hijo. Por eso, el Espíritu Santo que nosotros hemos recibido es mucho más superior que esa inspiración que recibieron los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es el que ha sido prometido. Ha sido prometido. Por eso entra en nosotros, mora en nosotros. Jesús hace que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo. Y luego de que Jesús haya resucitado, ¿qué fue lo que dijo? Ustedes reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros al recibir el Espíritu Santo, nosotros en ese momento al recibir el bautismo, nosotros tenemos que recibir el bautismo en agua, pero también estamos recibir el Espíritu, el bautismo en el Espíritu Santo. Porque ¿cuál es el bautismo en Juan el Bautista? Solamente el agua, o sea, es el bautismo de arrepentimiento, pero ese bautismo a través del Espíritu Santo nos da la libertad. Nos da la libertad. Podemos ver que todas las personas tienen su conciencia, ¿verdad? Tienen su conciencia, pero entonces podemos decir, ay, esa persona ni siquiera tiene conciencia, pues decimos de esta forma, es como si esa persona
que fuera como un animal, porque si vemos a los animales, ellos no tienen ningún tipo de conciencia. Si vemos a los perros o a los cerdos, no tienen un tipo de conciencia, pero los hombres tienen su conciencia. También incluso los que son homicidas, los que roban, también tienen su conciencia. Por eso también tienen ese remordimiento en su conciencia, por su conciencia. Por eso podemos ver de que cuánto pues uno recibe, cuánto remordimiento recibe o no, pues podemos ver que depende de pues, la situación, pero podemos ver que todos tienen su conciencia. Pero ¿qué nos dice la Biblia a través de esa conciencia? Si vemos a los israelitas, Dios les dio el mandamiento y la ley de Moisés, podemos ver que es esa conciencia de la fe. Pero nosotros podemos ver cuál es el propósito de la ley. El propósito de la ley es juzgar. En otras palabras, es juzgar el pecado. Es decir, esto es pecado. Esto es lo que la ley hace. Es juzgar, es dar juicio, es juzgar. Por eso, el hecho de que Dios le haya dado primero a Israel la ley es para que todos ellos sean juzgados como pecadores. ¿Por qué? Porque la ley juzga a los pecadores. Por eso todos aquellos que están delante de la ley, todos ellos confiesan de que ellos son pecadores. Pero entonces los gentiles que no tienen la ley, entonces ¿cómo hacen? Ellos que no tienen pues la ley, ellos a través de su propia conciencia determinan esto, son juzgados a través de ello. Podemos ver que algunas personas pues ellos roban y pues o realizan diferentes pecados y pues cosas malas. Entonces podemos ver de que cada uno de ellos son juzgados a través de su propia conciencia. Y como nos dice también en Hechos 15, de que de los gentiles, que en lo que dice que nosotros que tenemos que evitar a los gentiles, que ellos tienen su propia conciencia, esa conciencia general. Por eso ustedes y yo también tenemos esa conciencia. ¿Y qué es lo que la conciencia hace? Es juzgar. Por eso la ley también es juzgar. Si vemos a la ley, todo se juzga el pecado. Y también la conciencia general, o sea, de los gentiles, también juzgan ese pecado. Si vemos a los israelitas, ellos son juzgados a través de la ley. Y los que están afuera de la ley, los gentiles serán juzgados a través de su conciencia, como dice en Romanos 1:13. Que los israelitas que tienen la ley serán juzgados a través de esa ley. Y los gentiles que no tienen la ley serán juzgados con su conciencia. Por eso todos tendrán ese remordimiento a través de esa conciencia, y a través de esa conciencia podrán juzgar que ellos son pecadores. Por eso las personas hoy en día malinterpretan que tener ese remordimiento de su conciencia es la obra del Espíritu Santo. Dicen que esa conciencia que ellos tienen es la obra del Espíritu Santo. Y hay muchas personas que malinterpretan esto de esta forma. Que su conciencia, que el reponimiento de su conciencia es la obra del Espíritu Santo. Que su propio remordimiento, que su propia conciencia es la obra del Espíritu Santo. Pero como ya les he dicho a ustedes, la conciencia de los gentiles es lo que hace en cambio de la ley en Israel. Se usa como la ley de Israel. Por eso, queridos hermanos, en el día de hoy, nosotros, en este momento, esa conciencia que nosotros tenemos, que es en cambio de la ley, confesamos que somos pecadores, Esto es igual que la ley. Por eso,
Todo aquel que hace a través de la conciencia, no habrá ninguno que no haya confesar que son pecadores. El hecho de que Juan el Bautista del bautismo a través del agua es para que ellos confiesen que son pecadores, que confiesen que son pecadores. Es por eso, es a través del bautismo del agua que confiesen que son pecadores. Pero la verdad es que ese bautismo de Juan no puede dar la libertad, sino que solamente los da a ellos ese remordimiento que son pecadores, o sea, confiesan que son pecadores. Pero ¿qué fue lo que dice? ¿Qué es lo que dice luego? El que viene tras mí dará el bautismo a través del Espíritu Santo, que nos dice en Juan 14:6, Jesús es quien tiene la verdad. Él es quien tiene la verdad. Y el Espíritu Santo es quien testifica a Jesús, y dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, y el Espíritu Santo es quien nos libera a nosotros. Queridos hermanos, ustedes y yo estamos creyendo en la verdad. ¿Por qué? Porque esa verdad nos da a nosotros la libertad. Jesús es quien nos da a nosotros la redención. Vamos a decir todos juntos, Jesús es quien redimió mis pecados. Así es. ¿Pero qué es esto? Es como yo he pecado, pero si yo quiero redimir eso, o sea, pagar el precio de este pecado, entonces tengo que entrar en el infierno, tengo que perecer, porque ese es el precio. Pero entonces, como yo no puedo redimir mi propio pecado, entonces Jesús, en cambio de mí, Él pagó este precio del pecado. Por eso se le llama la redención. Por eso Jesús, a través de Él, nosotros hemos recibido esa libertad, porque Él, en cambio, por esa redención de Jesús, porque Él, en cambio de mí, tomó nuestros pecados. Digan amén las personas que han creído esto. Por eso nuestra fe es creer en esa redención de Jesús. Por eso, queridos hermanos, el día de hoy, ustedes y yo, nosotros recibimos la redención a través de la conciencia. Y nosotros a través de esta conciencia confesamos que nosotros somos pecadores. Pero ¿cómo podemos ahora ser libres a través de esta conciencia? Nosotros a través de esta conciencia somos molestados e incluso queremos suicidarnos a través de esto, porque sentimos ese remordimiento. Y hay muchas formas en las cuales nosotros ni siquiera podemos ser libres de esto. E incluso las personas tienen esa esperanza a través de esto. E incluso pecan aún más. ¿Pero por qué es esto? Porque ellos no tienen poder de ser libres a través de esta conciencia. Queridos hermanos, yo incluso no estoy al frente de ustedes por una buena conciencia. Y hay muchas personas que piensan que yo, porque estoy usted y les estoy predicando a ustedes, no tengo ninguna conciencia. Queridos hermanos, obviamente yo también tengo la conciencia y yo también tengo muchos, yo cometo pecados y yo también tengo remordimiento. Si no hubiera tenido la conciencia, no hubiera podido estar al frente de ustedes. Hay muchas... yo también hay momentos en el cual muchas personas me miran mal, y pues yo también miro mal a las otras personas. Yo también soy una persona que peco, y la verdad yo también, tengo conciencia, pero si yo si digo que no tengo, entonces sería una gran hipocresía. Pero entonces yo les estoy diciendo a ustedes que yo también puedo pecar, yo también tengo pecado y también tengo esa conciencia y también tengo ese remordimiento. Yo también tengo esto, pero yo no, con ese remordimiento y con esa conciencia no puedo estar al frente de ustedes. No puedo estar frente a ustedes. ¿Por qué? Porque yo he creído en esa redención de Jesucristo, y yo he creído en esa redención de Jesús, y yo ahora permanezco en el Señor, y yo ahora creo en esa libertad que a través de Jesús, de que yo he redimido mis pecados a través de Jesucristo. Por eso yo solamente dependo de Jesús, de que Él es aquel que me ha redimido a nosotros, y yo a través de esa fe soy libre, a través de esa verdad soy libre. Vamos a decir todos juntos en puño cerrado. Vamos a dar en puño cerrado con fuerza y vamos a decir todos juntos delante del Señor, no delante de mí, sino delante de Él. Seré libre toda mi vida con la libertad. Seré libre toda mi vida con la verdad. Seré libre toda mi vida con la verdad. Seré libre toda mi vida con la verdad. Así es.
Seremos libres toda nuestra vida a través solamente de la verdad. Jesús, quien nos ha dado la redención, y Él nos ha dado libre a través de la verdad. Y eso es algo que el Espíritu Santo nos sella a nosotros, nos sella a nosotros. Si vemos en la cédula de la identidad, si vemos en la cédula cada uno de nosotros, en la parte de atrás podrán ver un sello de la alcaldía, y nosotros podemos ver que a través de este sello testifica y garantiza que esta persona es ciudadano de esta ciudad, de este país, de esta misma forma. Si no tiene este sello, entonces esto es ilegal, y eso no es mentira. Es mentira. O sea, es pues, testificado. De esa misma forma, las personas que dicen que tienen la fe, pero ellos como no sean sellados por el Señor, estas personas caen luego y vuelven al mundo. Pero queridos hermanos, nuestra fe tiene que ser sellada a través del Espíritu Santo, y así nosotros no volveremos al mundo. Queridos hermanos, nosotros no vivimos con nuestra conciencia. Hay muchas personas que dependen de su conciencia, y a través de esto, entonces caerán en ese pecado y confesarán que son pecadores. Pero Juan el Bautista bautizó a través en agua para que cada uno de ellos confiese que son pecadores, diciendo que son pecadores, para que cada uno de ellos sean juzgados a través de esto, de su propia conciencia. Pero las personas que solamente dependen de su conciencia serán pecadores por toda la eternidad. Toda la eternidad no tendrán ese gozo. Pero entonces las personas que no dependen del Espíritu Santo, entonces todas esas personas dependerán de esa conciencia, y entonces no serán libres de ello. ¿Qué fue lo que dice en la Biblia nosotros? Que la ley condena, pero el Espíritu Santo nunca nos condenará. Nunca nos condenará. Solamente las personas que son libres de todo pecado entrarán al Espíritu Santo. Las personas que son juzgadas, la verdad, no entrarán al Espíritu Santo. Por favor, queridos hermanos, las personas que viven a través de su conciencia entrarán, perecerán. Hay unas personas que comen, digamos, un pan o algo y dicen: ay, Señor, yo no he orado, perdóname, y comienzan a decir eso. Y luego se lo comen. Pero queridos hermanos, uno piensa que esto es como algo muy, qué tan santo es Él. Pero la verdad, queridos hermanos, el hecho de saber de que uno es pecado, que tiene pecado y se arrepienta, es totalmente a través de la fe. Todo es dependiendo de la fe. Pero queridos hermanos, es estar desnudo y pues lavarse. Pero queridos hermanos, luego tenemos que vestirnos. Queridos hermanos, cada uno de nosotros no debemos depender de la conciencia, sino de la verdad. Tenemos que depender del mérito de Jesucristo, y a través de esto, entonces ellos han recibido el Espíritu de la verdad y son sellados. Que nos dicen en Corintios también que el Espíritu Santo, que el Señor nos ha sellado a través del Espíritu Santo para poder garantizar y para testificar nuestra fe. Aleluya. Pero queridos hermanos, Jesús es aquel quien ha tomado nuestros pecados, y luego esas personas que han sido ahora redimidas a través de esa fe, ellos son dados el Espíritu Santo, y luego ellos son sellados por el Espíritu Santo. Por eso Jesús les dice: ustedes reciban el Espíritu Santo luego de que haya sido resucitado. ¿Por qué? Porque Jesús, en ese momento que haya recibido el Espíritu Santo, ahora, a partir de ese momento comenzó a decirle a ellos: ustedes reciban el Espíritu Santo, y Él ahora nos derrama el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Por eso el Padre, esa promesa que ha sido dada por el Padre fue dado ahora en Jesús, y ahora Jesús, al recibir esa promesa, nos está diciendo a nosotros que recibamos el Espíritu Santo, y que cada uno de nosotros tenemos que recibir ese Espíritu Santo que ha sido prometido, y nosotros tenemos que ser sellados por Él. Aleluya. Que nos dice en Apocalipsis que en ese momento todas las personas en el pasado fueron destruidas por medio del diluvio, pero luego ahora serán destruidos a través de Él.
del fuego. Pero ahora, ¿qué nos hizo a nosotros? Que nos seamos sellados a través del enemigo, que no seamos sellados por del siervo, sino que seamos sellados por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, no dependamos de la conciencia, sino que les veo en nombre de Jesús, que dependan del Espíritu Santo, que sean libres a través del Espíritu Santo, que sean sellados por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, así reciban el Espíritu Santo. Oremos en este momento. Nosotros cuando oremos, para que cada uno de nosotros confesemos de que esa redención que hemos recibido es a través del Espíritu Santo, que solamente dependemos del Espíritu Santo, que nos sellas a través del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos.